Bien. Hoy día, hermanos, es martes 17 de junio. Martes 17 de junio. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. A ver, si alguien por favor puede dar lectura. Otra imagen y la orden de adorar, dice hermano, adorar. Muy bien, muy gracias, hermano Celso. Entonces vamos a estudiar así de la otra imagen que ayer hemos estado estudiando ya de una imagen, ¿no? De la imagen que no levantó pues este Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor allá en Babilonia, ¿no? Hace muchos años, unos 500, 600 años antes, ¿no? De Cristo, ahí en ese reino. Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y mostrándole la historia de este mundo, ¿no? Los reinos que vendrían con diferentes metales, cabeza de oro, pecho de plata, vientre, muslos de bronce, y piernas de hierro, pies en parte barro cocido. Bueno, así era el sueño. Pero él ha construido pues, una imagen todo de oro, porque la cabeza de oro está simbolizando a él, a su reino, ¿no? Y entonces eso hemos estudiado y ha levantado una imagen, una estatua de oro, más o menos de unos 27 metros de altura, ¿no, hermanos? Y ha llamado a todas las autoridades, a toda la gente, a todos, ¿no? La población que se incline, que le adore, ¿no? Inclinándose, arrodillándose a esa imagen. Caso contrario, la pena de muerte, pues, ¿no? Entonces ahí hemos visto que tres jóvenes hebreos, no del pueblo de Dios, no se inclinaron, pues sí los sentenciaron a la pena de muerte, pero Dios los protegió, pues no. Y eso es lo que observó este Nabucodonosor, ese testimonio de que no le han hecho caso y Dios le ha librado, pues a ellos, entonces empezó a creer, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, otra imagen, ¿no? Así como esa imagen, otra imagen. ¿Y qué más, hermanos? Dice, y la orden de adorarla. ¿De qué otra imagen vamos a estudiar, hermanos? ¿Y cuál es esa orden, no? De adorarla, ¿no? ¿Cómo es de nuestro tiempo? ¿Ya se ha levantado? ¿Se va a levantar? ¿Cómo es eso, hermanos? A ver, participen, hermanos, prendan su micro, a ver, puedan preguntar también, así como yo estoy haciendo preguntas, puedan también, hermanos, comentar, comentar, si Tengo algo, tal justo, vez. Por favor, hermana Mónica, participe, hermana, participe. bueno, hermano, hacer un comentario así como aparte, pero también relacionado, así como estudiábamos el libro de Esther, de Ruth, la historia de la estatua de Nabucodonosor, de repente uno dice, claro, que son historias y que les contamos a los niños y que para que ellos aprendan acerca de la Biblia, pero la verdad, y como siempre lo hemos dicho, cada cosa que se escribió es para nuestra enseñanza, cada cosa, cada palabra, o sea, no hay nada que esté escrito así de más, por contar algo nomás. Y esta historia de la estatua de Nabucodonosor, ¿cierto?, nos enseña el gran conflicto que ha existido siempre entre el bien y el mal, y se trata acerca de la adoración a Dios. El enemigo siempre ha querido captar y recibir toda la adoración para él. Y esa es su gran lucha, ¿cierto? Así como el rey quería que los jóvenes se adoraran e inclinar, o sea, se inclinaran allí a adorar la estatua, el enemigo ha querido siempre usurpar lo que Dios ha hecho. Y vemos, ¿cierto?, como el sábado, que es el sello de Dios, el sello de nuestra adoración también a Él, porque nosotros le reconocemos como nuestro Dios y Creador, Él lo ha cambiado por el día domingo. Y allí está, ¿cierto? Va a haber una orden en que Él va a usar todos los medios, va a mover todos los ídolos, o sea, los hilos, perdón, para que el mundo pueda adorarle a través de este día en particular. Hermano, Sí, hermano Lorenzo, participe, participe, hermano. muy bien, hermano, muy buenos días con usted y con todos los del grupo. Sí, cuando dice otra imagen y la orden de adorarle, se refiere que ayer estudiamos acerca de la estatua de Nabucodonosor, donde también había orden de adorarle con sentencia
de muerte y todo ello, ¿no? De que iban a quemar a los tres muchachos. Pero en ese momento de que Nabucodonosor ordena era como decir un momento de local nomás, porque las demás naciones que le rodeaban, o los vecinos de Babilonia, pues tenían ídolos, así que el enemigo no se preocupaba porque los tiene en su mano, ¿no? Entonces no solamente había problema dentro de Nabucodonosor con los muchachos que no se inclinaban a adorarle. Ahora, cuando dice otra imagen y la orden de adorarle, se refiere pues a Apocalipsis 13, ¿no? 15, donde ordena, y esto es ya más sanguinario o más duro su orden, donde se va a unir pues el poder político con lo religioso y se va a decretar, como dice nuestra hermana Mónica, la sentencia de la ley dominical, ¿no? Entonces nosotros debemos estar preparados porque como ya se está cumpliéndose la orden también de llevar el evangelio de Mateo 28 a toda nación, tribu, pueblo, lengua, eso ya es mundial, ¿no? Entonces esta otra imagen va a ordenar que la orden de adoración va a ser mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio es mundial, ¿no? Entonces ya no va a ser como en el tiempo de Nabucodonosor, que era local, ¿no? Esto es mundial y esto va a ser más fuerte. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Lorenzo, hermana Mónica, en su participación. Gracias por su Bueno, participación. justo, Pregunten también, hermanos, y participen. Tal vez antes de que el hermano Marcelino participe, yo quiero seguir haciendo preguntas en base, ¿no? A lo que están participando, para que todos también participen, ¿no? Hermanos, ¿en qué consiste, pues, o sea, en el fondo, en qué consiste este conflicto? En pocas palabras, ¿no? ¿En qué cosa es lo que, o sea, cuál, el fondo, ¿no? del conflicto en sí, se sintetiza en algo? Eso de repente pensemos, hermanos, ¿no? Y cómo nosotros estamos involucrados, ¿no? En medio de ese conflicto. Mira. Muy bien. Hermano Marcelino, participe, por favor, participe. Hermano, antes de la intervención de hermano Marcelino, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre imagen de ayer y de hoy? Eso es la pregunta, hermano. Gracias. Muy bien, hermano. Entonces ahí nuestro hermano Marcelino va a participar. Por favor, participe. bien, hermanos, buenos días con todos, que el Señor les bendiga, hermano. Ayer hablamos de una imagen material, palpable, se agarra con las manos, se ve con los ojos. Ahora en este tiempo es una imagen también es visible, es una orden que podemos experimentar, pero nosotros tenemos que elegir si adorar a Dios o a los hombres. En el comentario en mi celular aparece lo siguiente. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo, dando cuenta del trato que el emperador de Roma daba a los cristianos. Por ejemplo, Tertuliano dice, se nos arroja a las fieras para hacernos retractar, se nos quema en las llamas, se nos condena a prisiones y a minas, se nos destierra a islas como a Patmos y todo ha fracasado. Así fue en el caso de los tres dignatarios hebreos. Su ojo era único para la gloria de Dios. Sus almas estaban firmes al poder de la verdad. Los mantuvo firmes en la lealtad a Dios. Solo el poder de Dios nos capacitará para serle leales. Los mandamientos de los hombres finitos y pecadores deben hundirse en la insignificancia al lado de la palabra de Dios eterno. La verdad debe ser obedecida a cualquier precio, incluso cuando las prisiones, las cadenas y el destierro nos miren de frente. Si eres leal y fiel, el mismo Dios que caminó con los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego te protegerá
así como Daniel en el foso de los leones, que se manifestó a Juan en la isla solitaria de Patmos. Te acompañará donde quiera que vayas. Su presencia permanente te consolará y te sostendrá y hará realidad la promesa. El que ama, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es la promesa de Dios. En este último tiempo van a venir leyes que hay que adorar en un día que jamás Dios aprobó. Ese es ese día domingo. Y la Iglesia Católica pomposamente dice, nosotros hemos cambiado del sábado a domingo, porque Dios nos ha dado esa autoridad y la Biblia no nos presenta de esa manera. Por eso el domingo ellos lo dicen, es nuestra marca de autoridad. Muy bien. Gracias, hermano Marcelino, por su participación. Bueno, si quiere alguien participar, participe, hermano, pregunte. Yo Entonces, quisiera, hermanos, en todo, ¿me sí, escucha? alguien quiere participar, por favor, acérquese a su micro y participe. Hermano, justo Bien, están habiendo participe. fiestas, fiestas en Cusco, y yo veo que los colegios, las instituciones no conocen al Señor y sus mandamientos, y los niños pequeñitos ayer desfilaron y se acostumbra a cargar muertos, cosas de las costumbres de acá, muy acentuado, está todas las instituciones bailan y se agachan frente al público. Entonces, y las niñitas, los pequeñitos se arrodillan y se adoran a la gente que está ahí mirando. Entonces, a modo de saludo, eso muestra que el desconocimiento que se tiene de las órdenes del Señor. Eso me ha preocupado mucho y se ha hecho muy común hacerlo, que mm, doblegamos nuestras voluntades ante cualquiera y no ante el Señor. Ese sería mi comentario. Muy bien, hermana Belea, muy bien. Sí, pues, hermanos, en todas las participaciones, lo que estoy escuchando, hermanos. Entonces, aquí en medio de este conflicto, hermanos, donde la prueba, ¿no? Está en la adoración, ¿no? De esta otra imagen que estamos estudiando, hermanos, ¿no? Pero entonces, en el fondo, hermanos, según lo que ustedes están participando y como nuestra hermana Elia también indica, hermanos, entonces hay dos cosas nada más, hermanos, ¿no? Eh, es hacer caso a Dios o hacer caso a lo que dice el hombre. Esas dos cosas nada más. Lo que dice el hombre, a eso se le llama humanismo, hermanos. Humanismo, humanismo. Hay el humanismo secular, el humanismo religioso. O sea que lo humano, ¿no? Como dice nuestra hermana Belia, se mete dentro de la iglesia también, ¿no? La opinión humana, ¿no? Entonces, pero otra cosa, lo que dice Dios, como dice el Señor Jesucristo, un escrito está. Entonces, el conflicto, hermanos, radica en eso. Es el ser humano a quién va a hacer caso, a lo que dice Dios o a lo que dice el hombre. Ese es el humanismo, ¿no? Entonces, en eso consiste, pues, hermanos, ¿no? Nabucodonosor era un ser humano. Él levantó una imagen y el enemigo lo está utilizando, ¿no? A Nabucodonosor, para que lo que dice el humano, pues la gente pueda hacer caso y adore, ¿no? Esa imagen que ha levantado. Esa es una disposición humana, ¿no? Entonces, pero por otra parte, los tres jóvenes, ellos conocían la disposición, la orden de Dios. Y ellos dijeron, nosotros hacemos caso a lo que dice Dios, no lo que dice el hombre, sea, por más que sea rey, ¿no? Nabucodonosor, y por más que les quiten la vida. Entonces, son dos cosas nada más. ¿A quién hacer caso? ¿Al humano, al ser humano, o a lo que dice Dios? En eso consiste, ¿no es cierto?, el conflicto y también la prueba, ¿no?, de la adoración. Y lo que viene, hermanos, con esta otra imagen también es lo mismo, hermanos, ¿no?
Entonces, sintetizando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna? Ah, reflexionando, hermano, este, con lo que usted dice ahorita, ¿no? Que Nabucodonosor fue utilizado por el espíritu malo, ¿no? Para hacer todo eso. Pero entonces, el originador del mal es Lucifer. Y, y a él, ¿quién le ha utilizado? O sea, ¿por quién fue utilizado Lucifer? Reflexionemos, hermanos. Bueno, la Biblia habla, ¿no? Acerca de Lucifer, que él independientemente, ¿no? Así como, a ver, nosotros también, en cierto sentido, independientemente, y justamente vamos a leer un texto bíblico, ¿no? Para dar respuesta a lo que dice este hermano Raúl. Hay una respuesta a esa pregunta, hermano, ¿no? Y al final lo vamos a dar, o si no, podemos adelantar que está en Romanos, capítulo 1, ¿no? Y ahí vamos a ver en la Biblia, ¿no? La respuesta a esa pregunta, que nadie tiene excusa, porque nosotros queremos excusarnos echándole la culpa, ¿no? De repente al diablo, echándole la culpa a alguien, a papá, mamá, no sé qué cosa, a quién. Generalmente uno echa la culpa al gobierno, que estamos así, así, así. Alguien, ¿no? Excusa. Adán se excusó, justificó, diciendo, ah, la mujer que me has dado, ella pues me ha dado, o la mujer, la serpiente que has creado, pues ella me ha engañado. Entonces, hermanos, eh, la Biblia dice que nadie tiene excusa, nadie puede excusarse ni justificarse, porque la presencia de Dios, o sea, del conocimiento de Dios, hermano, está bien claro, hermanos, y nadie tiene excusa porque a través de las cosas que Dios ha creado. Y cuando uno profundiza y medita, como pide nuestro hermano Raúl, uno se va a dar cuenta que tiene muchísima razón. Así como independientemente también Lucifer, ¿no es cierto? Él ha tomado una decisión por un libre albedrío que tenía, él se ha independizado de Dios, ¿no? Entonces ha pensado que por él mismo podía ser también, eh, o ser un Dios, pues, ¿no? Tener su trono igual que Dios y así, ¿no? Ya generó este conflicto, ¿no? Ahora, el ser humano también independientemente, ¿no? Generalmente queremos echar la culpa, ¿no? Y en este caso su pregunta iba en esa dirección, de que Lucifer eche la culpa a alguien. Es que nosotros estamos acostumbrados a echar la culpa a alguien. Pero ahí está en Romanos 1. Vamos a leer al final, hermanos, ese texto bíblico. Y bien, gracias por las preguntas que nos hacen reflexionar, hermanos. Pregunten, participen, comenten, hermanos. Muy bien, en cualquier Listo. momento pueden participar. Sí, sí, hermana, participe, participe. Buenos días. Buenos días con todo. Bueno, en Daniel 3, 5, 6 podemos leer cuando dice, ¿no? Cuando oigáis el son de la bocina de la flauta, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente, ¿no? Los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorarla y fueron echados al horno, pero Dios los libró. Vemos que en esta historia, ¿no? Como acá era una orden, ¿no? Para obedecer lo que estaba pidiendo el rey, que se inclinaran ante la estatua, pero ellos se negaron a hacerlo, ¿no? Y por eso fueron echados al horno de fuego. Y ahora vemos la imagen, la otra imagen que es de la bestia en Apocalipsis 13, 14, 15, ¿no? En los últimos tiempos del fin. Apocalipsis profetiza sobre otra imagen que se levantará para que todos la adoren, ¿no? Como decía en Apocalipsis 14, 15, dice, mandando a los moradores de la tierra
que hagan imagen a la bestia y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Esta profecía apunta a una imposición religiosa mundial, ¿no? Hay una diferencia de la primera, ¿no? En los últimos días donde habrá una unión de poder político y religioso que exigirá adoración falsa, ¿no? Contraria a la de Dios. Entonces acá vemos, ¿no? La imagen del sueño de Daniel 2, que hay una diferencia, ¿no? Es una revelación profética de los reinos del mundo. La imagen de oro de Daniel, orden directa de adorar una estatua, prueba de fidelidad a Dios. Ahora, la imagen de la bestia en Apocalipsis, ¿no? Futura, ¿no? Prueba para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hay esas dos diferencias que también, pero de igual manera se van a cumplir. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Ahí está, hermanos, como comenta nuestra hermana, bueno, está viendo ahí los comentarios también que ya tiene a la mano. Entonces, hermano, esta mañana estamos aclarando esto, ¿no? En mi mente estaba imaginando cuál será, porque yo no estoy utilizando ninguna información, ¿no? Por el momento. Entonces, estaba pensando, imaginando cuál sería la otra imagen, ¿no? Para adorar. Eh, el de ayer, la estatua de Daniel, ¿no es cierto? Es historia, ya quedó atrás. Pero entonces hay otra imagen que es para estos tiempos. Pero de repente siempre yo pienso, ¿no? De que no debo imaginarme que esta orden de adorarla recién va a venir, recién será, o sea, y ni siquiera de repente no voy a ni alcanzar a ver esos leyes o lo que van a salir. Pero lo que debo, cuando decimos vivir día a día, yo tengo que vivir hoy día. Y entonces, ¿cómo es que voy a vivir? De repente, sin darme cuenta, voy a adorar a la otra imagen que aparece aquí. Y cómo me puede suceder eso? Cada uno sabemos, ¿no? Cuál es nuestra situación, cómo vivimos, dónde estaremos más despuesito de esta reunión, cuáles serán nuestras reacciones, no lo sé, man. Pero entonces yo creo que si pensamos, si voy a prepararme cuando llegue, voy a hacer esto, cuando llegue, pero me olvido de este momento, man. Ujú. Muy bien, hermano, Raúl. Muy bien, tu participación nos ayuda a reflexionar, a pensar. Sí, pues, hermanos, él tiene muchísima razón, nuestro hermano Raúl. En realidad, hermanos, no es un asunto de una decisión que se va a tomar más adelante. No es así, hermanos. En el fondo, hermanos, como dice el hermano, y estaba también viendo este asunto, ¿no, hermanos? De que lo que va a definir, hermanos, ¿no? Nuestra salvación o nuestra perdición es nuestro carácter, hermanos. Y en realidad, ¿qué cosa es el carácter, hermanos? Dice que es la acumulación, miren, acumulación de las decisiones que hemos estado tomando desde el primer momento que hemos aparecido en este mundo también, pues, hermanos. Todas esas decisiones que cada segundo tomamos se está acumulando, eso es nuestro carácter. No es que la decisión que voy a tomar allá cuando se dé ese decreto político o esa disposición política religiosa, ¿no? De que se levante a través de esta imagen de la bestia o los Estados Unidos, ¿no? El falso protestantismo, dicten todo eso, ¿no? Entonces, uno va a decidir ya automáticamente porque se ha acumulado todas sus decisiones desde el principio. No es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, si ya uno tiene ya definido su carácter de repente, como dice Raúl,
Ahora ya tenemos formado tal vez nuestro carácter, ya está definido, ya sabemos, siempre estamos inclinados a tomar ciertas decisiones porque ya así se ha formado nuestro carácter, pues hermanos. Entonces, hermanos, miren, que es importante las decisiones que cada instante estamos tomando. No es de la noche a la mañana, ¿no? Hoy de repente me puedo consagrar, pero esa consagración me puedo olvidar después de una hora, ¿no? Porque toda la acumulación de decisiones es lo que prevalece, ese es mi carácter, ¿no? Ese es mi carácter, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Esos hábitos que adquirimos, pues, hermanos, ¿no? Bueno, gracias, hermano, por su participación que nos hace reflexionar. Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice nuestra lección de escuela sabática y participen, comenten, pregunten, hermanos, que así estamos reflexionando y entonces tenemos que de esa manera nosotros tomar, pues, ahora también decisiones, ¿no? Hace tiempo, hermanos, que los estudiosos de la Biblia ven, dice, la conexión entre Daniel 3 y el Apocalipsis. Estamos hablando de eso, ¿no? De Daniel 3, que Nabucodonosor levantó una imagen, pero física, pues de oro, hermanos, un oro macizo, un oro puro, que uno podía tocar y era oro, pues, o sea, como ahora levanta, pues, alguien una imagen puede levantar, ¿no? De piedra o de plata, no sé, de cualquier, como así las tradiciones y las costumbres, disposiciones humanas, ¿no es cierto? Es una tradición, disposiciones humanas, ¿no? Entonces la gente se inclina también a eso. Pero detrás sabemos que está el enemigo, ¿no? Detrás de esos, hemos leído la Biblia también, detrás de esas imágenes están los demonios. Así dice la Biblia lo dice, no lo digo yo. Los demonios están detrás de esas imágenes, ¿no? Que el ser humano por tradición ahí hace sus reverencias, ¿no? Bueno, hermanos, Hermanito, era, perdón, antes ya, de pues que sí, continúe. Sí, continúe hermanito, con la lección, sí. quería a lo que dijo el hermanito hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hoy tenemos que, cómo tenemos que estar preparados, ¿no? Y cuál será, ¿no? La imagen, por ejemplo, hoy en día en el mundo, ¿cuál será esa imagen que nosotros adoramos, ¿no? Entonces, no, acá dice que si hoy debemos estar preparados, dice, ¿no? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte que el engaño final será sobre la adoración verdadera y la falsa. Lo que pasó en Babilonia, ¿no? Con la estatua de oro y lo que dice también Apocalipsis, es una advertencia para nuestro tiempo. ¿Cuál es esa imagen que adoramos hoy en día? No es necesariamente una estatua física de oro, sino cualquier sistema o poder que ocupa el lugar de Dios y exige obediencia contraria a su palabra. Hoy en día muchas personas adoran, por ejemplo, el materialismo. ¿Cuál es? El dinero, las posesiones, la fama, el poder político o religioso. Ahora, las tradiciones humanas contrarias a la Biblia, ¿no? Doctrina que ha sido impuesta por el sistema religioso que se opone a los mandamientos de Dios. El yo, cuando ponemos nuestros deseos de comodidad antes que a Dios, ¿no? Entonces, según la profecía de Apocalipsis 13, la imagen de la bestia representa la unión entre poder religioso y político que impondrá leyes contrarias a la ley de Dios, especialmente sobre el tema del día de adoración del sábado, ¿no? Versos domingo. Adorar a la imagen de la bestia es obedecer leyes o mandamientos religiosos que contradicen los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Cómo estar preparados hoy, conocer la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Tener una relación diaria con Jesús por medio de la oración y el estudio diario. Gracias, hermanito, porque realmente todas las mañanas estamos estudiando, nos estamos preparando, sobre todo las personas mayores, ¿no? No somos eternos, no sabemos si mañana de repente nos vamos, ¿no? Y también debemos pedir al Espíritu Santo para tener discernimiento, ¿no? Decidir en el corazón que siempre obedeceremos a Dios, cueste lo que cueste, hermanito. En Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, hermanito, perdón. Amén.
muy bien, hermana Rosa, está más claro, ¿no? Lo que ha dicho nuestra hermana Rosa ahí en comentarios. Hermanos, está diciendo que ahora, hoy día y los días que han pasado, estamos adorando ya pues a esa imagen, hermanos, ¿no? O bien hacemos caso, ¿no? A lo que dice la palabra de Dios, sus mandamientos. O sea, uno está decidiendo, pues, y está adorando a ese sistema que está en este mundo, ¿no? Entonces, lo que venga más adelante, hermanos, solamente va a ser el examen final, nada más, pero si toda tu vida has estado, bueno, bien preparado, calificando bien, o pasando los exámenes, digamos, el final también lo darás pues bien. Pero si, hermanos, hoy en día nosotros estamos inclinándonos al sistema, a lo que dice el hombre, a lo que dice el hombre, hermanos. Por ejemplo, el domingo es una disposición humana, entonces yo guardo eso también. Estoy haciendo caso por lo que dice el hombre o lo que dice la tradición, no solamente en el día, hermanos, ¿no? Sino en todo lo que corresponde, ¿no? A lo que el hombre dice, como es el humanismo, y también lo que Dios dice, ¿no? Entonces, o sea, uno tiene que analizarse y decir, no, en realidad yo a quién hago caso, o yo estoy haciendo caso a lo que yo pienso, lo que digo, ¿no? O lo que dice Dios o lo que dice el hombre. Ahí nada más, ¿no? Y estamos tomando decisiones, ¿no? Desde el pasado, desde el momento que hemos escuchado, desde lo que hemos nacido, creo, y ahora también todo se está acumulando y al final no pensemos, hermanos, que va, nuestros hábitos, nuestro carácter va a cambiar de la noche a la mañana. No, 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 ya está de repente hasta definido ya nuestro carácter y así hasta la muerte, que como dice la hermana, quién sabe, mañana descansamos, pues ya prácticamente ya hemos decidido, ¿no? Pero de repente el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos hace dar cuenta que todavía hay esperanza, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y uno puede reflexionar y decir, Señor, por favor, ayúdame, que me estoy dando cuenta que yo estoy, ¿no? Inclinándome, ¿no? A lo que dice el ser humano, a los sistemas, ¿no? De este mundo, ¿no? Y Señor, y no estoy haciendo caso a lo que tú dices en tu palabra. Entonces ahí es donde uno puede, de repente, sinceramente tomar, cambiar, ¿no? Decisiones y pues, rogar día tras día, ¿no? Porque no es asunto tampoco de un momento nada más, sino hay que permanecer, pues no, justamente a eso le estamos llamando la preparación. Gracias, hermano, por vuestra participación. Bueno, voy a leer entonces lo que dice la lección de escuela sabática. Dice, hace tiempo, pues, hermanos, que los estudios de la Biblia ven la conexión pues entre Daniel 3, como decíamos, que en Daniel 3 está la estatua de oro física, ¿no es cierto? Que se podía palpar, que lo ha hecho Nabucodonosor. Y el Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 13, ahí está pues la otra imagen, ¿no es cierto? Que no es física, que tú lo puedes palpar con tus manos, ¿no? Son disposiciones pues de los sistemas, ¿no es cierto? Que van a aparecer, ahí están las bestias que dicen, ¿no? Son poderes, ¿no? Como Roma Papal, Estados Unidos, que van a disponer y van a levantar el falso profeta, ¿no? Y van a ponerse a disposición, ¿no? Esa disposición, ¿no? O decretos políticos, religiosos, ¿no? Para que la gente, pues, acepte ese sistema, ¿no? Entonces, eso no es solamente de un momento, sino que se va arrastrando, ¿no? Desde el inicio, incluso el conflicto, ¿no? Va en esa dirección. Siempre el enemigo busca, ¿no? Que el ser humano no haga caso a Dios, sino haga caso a lo que dice el hombre o lo que el hombre piensa, ¿no? O lo que uno mismo piensa. Bueno, em, entonces ahí está el comentario, pues, ¿no? Hay una conexión, entonces eso es como una ilustración, Daniel 3, ¿no? Pero es algo real que ha pasado, ¿no? En Babilonia. Entonces aquí dice, y lo que Apocalipsis pues enseña acerca de los eventos finales, ¿no? Efectivamente, hermanos, la orden de adorar la imagen a morir, o morir, dice, ¿no? Adorar a la imagen o mueres, pues ese es está en Daniel 3:15, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Pregunta, dice, ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Miren la pregunta hermosa, lo que dice Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿Qué Dios les va a librar de mis manos? O sea, él se cree el Dios, pues Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y está diciendo, ¿quién les va a librar de mis manos? ¿Qué Dios? O sea, para él ahí está el ateísmo, el humanismo en sí, ¿no? Que en realidad, pues hasta él, por nacer en este tercer ser humano, él sabía perfectamente de que hay un Dios y todo ser humano sabe eso también. Y pero es un desafío, pues, que hace, ¿no? Así, a Dios, el Creador, ¿qué Dios será el que os libre de mis manos, hermanos? Ese es el humanismo, es el ateísmo también, hermanos, ¿no? ¿Qué Dios será el que os libre de mis manos? Ahora, hermanos, la estrategia, aquí hay que analizar también esto. ¿Por qué, hermanos? A ver, díganme ustedes, ¿por qué aparece aquí antes, ¿no? De que se inclinen, adoren a la imagen, dice cuando oigáis el sonido del cuerno, o sea, las trompetas, digamos, flauta, lira, arpa, salterio, la gaita, toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. O sea que, ¿por qué, hermanos, antes de que uno se postre, se incline, viene la música, hermanos, con todos los instrumentos ahí? Y si no, uno no, en medio de ese primer paso que viene la música, una persona no se inclina, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? No, si no lo adoran, escuchando la música, entonces inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. Y dice ahí, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Aquí hay un procedimiento, hermanos. Bueno, justo Lo que es el enemigo. Primero hay música, hermanos. ¿Qué significa eso? Ya, hermano Marcelino participa. eso de música está entendido en el caso del Nabucodonosor cuando manda, ¿no es cierto?, a adorar aquella imagen de oro que representaba a él. Mandó a su pregonero, escuchen, pregonero es aquella persona, por ejemplo, ayer y todos los días de este mes de junio están en la Plaza de Armas, alguien está anunciando en altoparlante, señoras y señores, tenemos al colegio que esto, que aquello, está anunciando a todos. Y ese anuncio se llega a escuchar todo, hasta acá a Chile se escuchó. Entonces, ese pregonero, ese anuncio va a ser a nivel mundial anunciado en aquel tiempo. Esta es la ley que ordena que se haga esto, y aquel que desobedece va a decir algunas cosas más. Entonces, eso es el pregonero, es una ley que se va a escuchar en todo el mundo. Muy bien, muy bien. Hermano, Hermanos, sí, sí, hermano, participe, hermano, hermano. sí, hermano, también debemos recordar que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, pues en el cielo era el director de la música del coro celestial. Entonces, no podemos nosotros, pasar por alto esto, que cualquier evento, pues hay, música, hay frenesí, hay todo eso, ¿no? Eso es que esa clase de música que se practica en el mundo, pues hace despertar sentimientos, te hace recordar cosas pasadas o problemas o algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás, pues en el cielo era el director del coro celestial. Y cuando Dios le expulsa del cielo, pues no le dice, oh, Satanás, es que te vas a ir a la tierra, te voy a quitar tu poder, ya no vas a hacer esto. No, no, Dios le expulsa con todo su poder. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Entonces Dios no puede ser adorado por robots o por la fuerza. Dios quiere que se le adore con el libre albedrío, entregando nuestro corazón. Y por supuesto, cuando tú escuchas en cualquier evento, escuchas música que no estás acostumbrada, pues ves a otras personas que se desesperan, que se emocionan, que saltan, que caen,
que se mueven para aquí y para allá, es porque justamente Satanás pues es parte de ese evento. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermanos, la música es poderosísima, es un instrumento poderosísimo para atrapar a la persona, ¿no? O sea, con la música es lo que primero atrapa, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando uno ve una película, digamos, y es una película de terror, digamos, ya. Entonces, para que sea de terror, le ponen música, pues, ¿no? Que te hace asustar la música, porque si en eso del terror que están haciendo, ¿no? Le pusiera una música que no fuera de terror, entonces no tendrías miedo, pues. Entonces le ponen una determinada música para que te asustes, otra para que tengas paz y otra y así. La música es poderosísima y te invita pues a hacer una cosa, hermanos, a asustarte o a tomar una decisión y todo. Entonces el diablo sabe cómo su estrategia, pues aquí, por ejemplo, la música, hermanos, o sea, tiene un proceso. Bueno, y ya el hermano también aclaró, ¿no? ¿Quién era Lucifer? Pues, conoce pues de música él, ¿no? Y a través de la música, ¿cuánta gente, por ejemplo, con la música, o bonitos, pueden ser la música, guainitos, no sé, baladas, no sé qué cosa, pero sus letras ahí te va metiendo pues esas letras, ¿no? Para que te mates, para que te vayas al vicio, para que saques la vuelta, tu esposa te mete con esa música que si no hubiera esa música, hermanos, entonces que alguien te diga, oye, sácale la vuelta a tu esposa, te dicen, o ¿qué te pasa? Tú reaccionarías. Pero con la música bonito te dice que le saques la vuelta y le sacas pues la vuelta y sin darte cuenta ya estás con otra mujer. Entonces, la música es poderosísima, hermanos. Entonces, Ujú. por eso el enemigo utiliza la música, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque esa música a veces quiere ingresar a veces a la iglesia, pues no, que te lleva, ¿no? Al humanismo, a hacer caso a lo que, a los sentimientos humanos, no a lo que dice Dios. Bueno, voy a continuar. Ajá, una cosita, hermano, no sé, cuando dice, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Este, de repente no capté todavía y de repente los que estamos en la sala también será una tarea de repente para investigar, ¿no? O sea, este Nabucodonosor, este rey, está hablando antes de que se vuelva animal o todavía no había experimentado eso, porque después de haber sido un animal de 7 años, él, ¿no? Se convirtió y no creo que haya preguntado, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Me imagino que antes de que se experimente eso de 7 años de animal, ¿no? Me imagino eso así. Ajá. Claro, claro, eso es así, ¿no? Es así de que al inicio, ¿no? Este rey nada que ver con Dios, ¿no? Prácticamente esta pregunta es una definición de lo que es el humanismo, o sea, ¿qué es el humanismo secular, los ateos y el humanismo religioso dentro de la iglesia también pueden haber hermanos que lo que dicen quieren hacer lo humano, no lo que dice Dios, sino lo que dice el hombre. El humanismo secular es cuando ya no existe Dios, hacen lo que les da la gana, ¿no? Les dicen, ¿no? Pero aunque Dios se manifiesta y dice que sí, saben, si no se hacen los locos, nada más de decir que no existe Dios. Entonces, eso es, ¿no? El faraón también decía, pues, a Moisés, ¿no? Yo no conozco, tú dices, ¿qué Dios ni qué Dios, no? No voy a dejar salir a este pueblo de Israel, ¿no? Entonces, hermanos, y eso surge, pues, hermanos, en Francia. Eso se muestra en Francia y que también la Biblia menciona y en Egipto también, pues, ¿no? Esto del faraón y en Francia también que hacen uso de la razón, que ponen ahí ellos, ¿no? En primer lugar, la razón, o sea, el pensamiento humano, qué Dios ni qué Dios, ¿no? Que cambian todos. Ahí está el ateísmo, ¿no? Bueno, voy a seguir, hermanos, ¿no? Aquí dice, ¿no, hermanos? Eh, refleja lo que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte, ¿no? Entonces es lo que vemos en el Apocalipsis, ¿no?
Se le permitió pues infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Entonces, hermanos, tal vez sintetizando, en el Apocalipsis te aparecen dos bestias, uno que sale del agua, de la multitud, ¿no es cierto?, que es Roma papal, y la otra bestia que sale del desierto, de la tierra, que es Estados Unidos, hermanos. ¿Y cuál es esa imagen que levanta? Esa imagen de la primera bestia, ¿no?, que ha demostrado su carácter del demonio, es que en los 1260 años, pues a ese sistema que mataba a diestra y siniestra, pues a los verdaderos creyentes de Dios, ¿no? Como si fueran herejes que han matado en todo el mundo, ¿no, hermanos? Ahí Roma papal y lo reconocen los papas y todos, ¿no? Que lo que han hecho es lo terrible de la matanza, ¿no? Ni siquiera un terremoto, inundación, una catástrofe puede matar tanta gente, ¿no? Como lo han hecho ellos en nombre de Dios. Pero en realidad el demonio estaba ahí mostrando su carácter, ¿no? Porque la Biblia lo han escondido y entonces han utilizado pues su pensamiento humano, el humanismo, ¿no? Entonces, eh, entonces, hermanos, ese sistema que hubo, entonces se va a levantar en este último tiempo. Y eso va a ser disposición a través de quién, del falso profeta. Hay tantos, se dicen ser cristianos, ¿no es cierto?, que han protestado, pero ahora ya no protestan, ¿no? Sino, entonces ellos van a levantarse, ¿no? Ahí está Estados Unidos, hermanos. Entonces van a decretar, le va a dar aliento, ¿no? Como dice, se va a alentar, cómo va a tener vida otra vez, lo del pasado, otra vez se va a manifestar a través de sus decretos, disposiciones, ¿no es cierto? Hay de aquel que no hace caso a esas disposiciones, pena de muerte, como dice aquí, ¿no es cierto? Vuelvo a leer, dice así, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. El que está alentando, hermanos, es pues Satanás el dragón, el diablo, ¿no? Entonces, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte pues a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Roma papal que ha generado pues esas que de ahí surge, ¿no?, la tradición esto de adorar, ¿no?, en el día domingo. Ellos lo reconocen, ¿no?, como ya lo dijo Marcelino también. Ellos dicen claramente ahí, ¿no?, que el mandamiento de Dios es el sábado, que Dios ha santificado. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica guarda domingo? Es que nosotros, en el catecismo dicen, nosotros le hemos cambiado, le hemos pasado la santidad del sábado al domingo. ¿Y por qué? Porque dice el Papa es Dios, y más que Dios, por eso puede cambiar los mandamientos. Eso se llama humanismo, pues, ¿no? Hermanos, por eso estamos en ese conflicto, ¿no? ¿A quién hacer caso? ¿A lo que dice Dios o lo que dice el hombre? Bueno, en el Apocalipsis 13:15, hermanos, ¿qué dice? Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia, ¿no? Nos está pidiendo aquí, hermanos, que leamos Apocalipsis justamente 13, más versículos, ¿no es cierto? Y también el capítulo 14, y así, hay varios versículos del Apocalipsis, hermanos, donde vamos a ver justamente, ¿no? Aquí nos está preguntando antes para responder. ¿Qué contraste, o sea, qué contraste, o sea, compararemos y veremos los contrastes, ¿no? Las diferencias que hay, contraste, qué contraste hay aquí que implica pues un conflicto entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Yo ya he estado comentando desde el principio, hermanos, y ustedes también, hermanos, de que la lucha, el conflicto está entre eso, pues, hermanos, el conflicto está entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, pues, hermanos. Ahí está el conflicto, eso es bien sencillo y simple, hermanos. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia, no ese contraste. Vamos. Después dice en Apocalipsis 13, 11 al 17, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Mm? Esa bestia es pues Roma, papá, y hemos estudiado eso, ¿no? Y tenía no, esto de la tierra es Estados Unidos, ¿no? Y tenía dos cuernos, ¿no? Semejantes a los de un cordero. Pues Estados Unidos nació como un pueblo cristiano, no completamente cristiano. Su constitución está hecha en base a la Biblia, están orados de todo. Esa es una constitución que no ha cambiado, hermanos, desde lo que se ha originado hasta ahora, no tiene cambio, pues, pero ahora ya está empezando ya
ese cambio que van a hacer de uso de la fuerza y todo, ¿no? Entonces, eso ya es la actuación de Satanás, pues del dragón, porque dice aquí, esta bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y eso es lo que ya estamos viendo, pues, ¿no, hermanos? Que va a hablar como dragón, o sea, va a querer imponer las cosas, so pena de muerte. Y ejerce toda la autoridad, dice, de la primera bestia en presencia de ella. O sea que van a estar ligados, pues no, por Roma papal, no, en la parte religiosa y como Estado, pues no Estados Unidos, no, la fuerza política. ¿Y qué van a hacer, hermanos? Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Entonces, ¿qué van a hacer, hermanos? Que adoren a la primera bestia, o sea, Roma Papa, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, sabemos ya que, ¿no?, el Papa Pío VI fue herido, pues, ¿no? En cierto momento y muerto también, ¿no? También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra, engaña, hermanos, mira todas las características, ¿no? Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Ahí está, que se haga esa imagen. Hemos hablado del sistema, ¿no? Que hubo en los 1260 años, ¿no? Que tiene pues la herida de espada y vivió. Estaba hablando de Roma papal, pues esa imagen se levante otra vez. Y se le permitió pues infundir aliento, dice, ¿no? Vida se le da, ¿no? ¿A quién? A la imagen de la bestia, ¿no? A esa imagen, ese falso profeta, ¿no? Que dice la Biblia. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí está la pena de muerte, pues para el que no adore, ¿no? A ese sistema, ¿no? Que a través del falso profeta pues haga eso. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, está diciendo a todos, hermanos, miren, todos, aquí cosa que significa todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, hermanos. ¿Qué significa esa marca en la mano derecha o en la frente, hermanos? Recuerden que también la Biblia habla, ¿no?, de los 144,000 que tienen el nombre de Dios y del Cordero en la frente, hermanos. Entonces, de igual manera que es el nombre, pues que aquí es a través o sea, en forma, ¿cómo diríamos? Incluso que se puede mostrar, ¿no? O sea, en la práctica, esa marca en la frente, por ejemplo, Dios pone, ¿no? Señal yo les doy que guarden mis días sábados para que sepan que yo soy Dios y ustedes son mis hijos, guardaréis mis sábados, dice Dios así. Entonces, esa es se manifiesta pues en la acción cuando uno realmente reconoce a Dios como creador y guarda el sábado. De igual manera, pues aquí la marca en la frente, no a los de la imagen de la bestia, es ese sistema que ha cambiado, pues, ¿no? Ese es Es su, el como cuerno pequeño. el cuerno pequeño, el que ha hecho eso, pues es Roma papal, es el cuerno pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso, no? Esa marca en la frente o en la mano derecha que pues obliga, ¿no? Por ejemplo, a trabajar en el día sábado, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que se va a querer que se marque, pues, ¿no? Y eso no es de la noche a la mañana, como ya se ha dicho, ¿no? Y que ninguno pudiese comprar ni vender. En ese momento nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tiene esa marca, ¿no? O el nombre de la bestia, hermanos, o el número también de su nombre, ¿no? Que también habla ahí del 666, que eso sale del lenguaje, ¿no? Del latín, ¿no? Sí, pues, los números romanos. Eh, en el Apocalipsis 14, 9, 11 y 12 dice, hermanos, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, miren lo que está diciendo aquí, hermanos, en el Apocalipsis 14, que da los tres mensajes últimos, ¿no es cierto? El ángel que va volando con el evangelio eterno, ya todo está predicando, y ese ángel, pues, o sea, venimos a ser los que creemos en Dios, ¿no? Que predicamos. Entonces dice así, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar a los que adoran a la bestia y a su imagen? ¿No? Y reciben la marca en su frente o en su mano,
¿Qué dice la palabra de Dios? El tercer mensaje es, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, pues aquí falta el versículo 10, ¿no? El 10 que ahí no se le ha puesto, y ahí en el versículo 10 está hablando, ¿no? Que las plagas, que Dios, la ira de Dios, las plagas van a venir pues justamente para ellos. Y continúa, ¿no? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ¿no? Entonces, ¿a quién está refiriendo, hermanos? Entonces, aquí no, la disposición ya de Dios, la ira de Dios, hermanos. ¿Cómo es que se manifiesta la ira de Dios? Recuerden esa palabra, la ira de Dios, o sea, el juicio de Dios. Ya ahí culmina pues todo, hermanos, Dios sentencia y ejecuta, ¿no? También en la tierra misma, ¿no? Ya la gente misma que está viviendo en el día, pues en ese. Entonces, en contraposición a ello, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está el contraste, hermanos, mientras hay la bestia, las bestias, la disposición es humana y obligan a obedecer lo humano, las disposiciones humanas, pero aquí en contraposición están los santos, pues la paciencia de los santos, quienes, los que guardan pues los mandamientos de Dios, no lo que dice el hombre, y la fe de Jesús, ¿no es cierto? Y la fe de Jesús. Así que hermanos, ahí está, ¿no? En pocas palabras, uno está tomando decisiones a quién hace caso, ¿no? Lo que dice Dios o lo que dice el hombre, ¿no? Es bien sencillo y simple, ¿no? El resumen. Apocalipsis 16:2 dice, y el primero, dice, no, fue el primero, dice, y derramó su copa, o sea, de las 7 últimas plagas, hermanos, la primera plaga, ¿no? Aquí fue el primero, ¿no, Ángel, ¿no? Que derrama su copa sobre la tierra. ¿Y cuál es la primera plaga, hermanos? Vino una úlcera maligna y pestilente. Úlcera, ¿qué cosa es úlcera, hermanos? Una úlcera maligna, maligna, así como el cáncer, pues, hermanos, ¿no? Úlcera maligna y pestilente, que se ve, ¿no? Llagas ahí, pus y todo eso, ¿no? Maligna, ¿no? Y pestilente que apesta. Entonces es la primera plaga, hermanos, que viene. ¿Sobre quién viene pues esa primera plaga? Ahí dice, dice aquí, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahí está, hermanos. Así que, hermanos, no lo dice así simplemente, sino va a suceder eso, pues, hermanos, estamos a las puertas de eso, de que caigan las 7 últimas plagas, hermanos. Entonces, esa es la primera plaga, sobre quién va a caer las úlceras, ¿no es cierto? Malignas, pestilentes, esa úlcera, sobre los que adoran, pues, los que tienen la marca de la bestia y adoran, pues, a su imagen, hermanos, a ese sistema, a lo que dice el hombre, hermanos, en pocas palabras, hermanos. Apocalipsis 19:20, ¿qué dice? Y la bestia fue apresada, ¿no? Y con ella el falso profeta. Ahí está, pues, hermanos, el falso profeta, ¿no? Esa imagen que se levanta. Ahí está el falso profeta. ¿Ah? La bestia fue apresada, o sea, hablando de Roma papal, también la otra bestia es Estados Unidos. Y con ella el falso profeta, que había hecho, pues, delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, ¿no? Estos dos fueron pues lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Al final, ahí está, hermanos, la ira de Dios, la sentencia de Dios, el juicio de Dios, ¿en qué acaba? Por eso Dios hace un llamado. Esto es un mensaje de amor. ¿Por qué nos dice eso? Para que mucha gente sincera hay justamente en esta organización simbolizada con la bestia, en la Babilonia, ¿no? La madre de las rameras, ¿no? Y las hijas que son rameras también. Entonces, de toda esa Babilonia, hermanos, Dios llama, dice, salid, pueblo mío, dice Dios, ¿no? ¿Para qué van a sufrir esas plagas, esos castigos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, está llamando para que salgan y se unan a obedecer lo que dice Dios, la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres, ¿no? Entonces, es un mensaje de amor, porque Dios no quiere que la gente se pierda. Hay salvación, hay perdón, ¿no es cierto? Ahí está la sangre de Cristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Dice, bueno, así va a acabar, ¿no? Esa falso profeta, después la bestia, ¿no?
Apocalipsis 24 dice, hermanos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El juicio, hermanos, ¿no? Y aquí, ¿quiénes tienen la facultad de juzgar? Pues, hermanos, dice que todos los que estemos ahí en el cielo vamos a poder juzgar. Y vi las almas, dice, de los decapitados. Miren, ahí están decapitados. ¿Por qué? ¿Quiénes han sido decapitados? Por causa del testimonio de Jesús. ¿Quién lo ha decapitado? Pues Roma papal, hermanos, la bestia, ¿no? Y por la palabra de Dios, los han decapitado. Ahí está, por ejemplo, Santiago, le han cortado la cabeza y así a muchos discípulos. Los que no habían pues adorado a la bestia, no se han inclinado pues a la bestia, hermanos, ni a su imagen, y que no recibieron pues la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, ahí está la palabra de Dios, hermanos. El pueblo de Dios, hermanos, está llamado a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así dice la Biblia. El primer mensaje, ¿no? Dice, adoren al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las... Y donde dice en el cuarto mandamiento, dice pues, no que santifiquen el día sábado, ¿no? No, o sea que adoremos a Dios pues en el sábado a Dios, porque es el día de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha creado este mundo en 6 días y el séptimo día lo ha hecho, en la creación lo ha hecho el sábado, hermanos. ¿Para qué? Para que Él descanse, para que Dios, aunque Dios no se cansa, pero Él quiere juntarse con nosotros. Ese es su propósito, no de Dios. Bueno, es decir, hermanos, adorar a quién? Al Creador, en contraposición con la bestia y su imagen, pues hermanos, ¿no? La bestia y su imagen que son pues seres humanos, instrumentos del demonio, ¿no? El demonio detrás de eso busca adoración, ¿no? Los tres jóvenes hebreos se negaron pues ante una amenaza similar a adorar a otro que no fuera el Dios creador. Entonces, ahí es donde nosotros nos confrontamos día tras día, hermanos. ¿A quién estamos haciendo caso? ¿Lo que el hombre dice o lo que Dios dice? Por lo tanto, por diferentes que sean las circunstancias entre la orden de adorar la imagen en la llanura de Dura en oposición al Creador y lo que sucederá en todo el mundo, hermanos, con el llamado a rendir culto a la imagen de la bestia y no al Creador. El principio, hermanos, es el mismo. De lo que pasó ahí en Babilonia, el principio es el mismo que lo que está pasando hoy en día y pasará, pues, ¿no? En un momento determinado final de este conflicto, hermanos. El principio es el mismo. Entonces, aquí justamente Romanos nos habla, ¿no? Lee Romanos 1, 18 al 25 y dice, observa el vínculo existente entre Romanos 1, 18 y Apocalipsis 14, 9 y 10. ¿Acerca de qué? De la ira de Dios. Ahí está la ira de Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que dice en Romanos acerca de la ira de Dios. En vista de ello, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quien debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? O sea, hermano, o sea, en otras palabras, acá, ¿a quién vamos a ver, vamos a ver. ¿De qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego? Es del mismo principio. ¿A quién hace caso? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el hombre? ¿De quién debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? O sea, nosotros los seres humanos, ¿a quién vamos a ser leales? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el hombre? Entonces, lo que dice el hombre, sabemos que está Satanás ahí. Y lo que dice Dios, ahí está Dios, pues no. Entonces esa es la pregunta, ¿no? Y vamos a ver lo que dice la Biblia, Romanos 1, 18 al 25. Dice así, porque la ira de Dios, ahí está, hermanos, el apóstol Pablo inspirado por Dios dice, no, porque la ira de Dios, hermanos, se revela, ¿desde dónde? Desde el cielo, hermanos, se revela la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, hermanos, si yo preguntara, ¿qué cosa es impiedad e injusticia de los hombres? Dicen, ¿no? La ira de Dios está contra toda impiedad, hermanos, y después viene la injusticia también de los hombres, que detienen, dice, con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Es ese conflicto, ¿no? Justamente, hermanos, esto de la impiedad, cuando tú vas a buscar ahí en Google, así el diccionario, entonces hay gente que ni siquiera de repente
eh, eh, tiene mucho conocimiento de la ley, pero sin embargo te aclara las cosas ahí, hermanos. Impiedad, piedad, no, Impiedad, hay un im- pre, dice, o sea que no piedad, pues no piedad. Sí, sí, hermano, ¿qué querías decir? ya lo estás diciendo, hermano, Sí, impiedad, que sí, no es sí. piadoso, impío, Ya, gente ese, gentil, gente que no conoce a Dios, que niega a Dios, que ellos ah, mismos son con Dios, Dios, no con minúscula, ¿no? Entonces hay un choque entre dos dioses, digamos, un choque, un choque de Dios eterno y un choque falásico, digamos, un choque momentáneo, pasajero, ¿no? Entonces, esto es, hermano, seguramente, hermano. sí, sí, está muy bien, hermano, ¿no? La impiedad es esa vida, ¿no? No de piedad. O sea, el ateo, pues, no tiene nada de piedad, ¿no es cierto? Y decía que hay ateos, bueno, en este caso, el humanismo, diríamos, ¿no? Lo que dice el hombre, secularmente, que no hay Dios, ¿no? Entonces, así, ¿no? El ateo, como lo que ha surgido en Francia, ¿no? El ateísmo en Egipto, no hay Dios, ¿no? Bueno. Impiedad, pero hay una impiedad también, hermanos, dentro de la iglesia, la impiedad, que conociendo a Dios, hermanos, no, nada que ver con Dios, pues, no, todo lo toma a juego, no toma en serio, o sea, no lo ponemos en práctica lo que dice Dios. Eso es impiedad, pues, hermanos, es impiedad también, sabiendo todas las cosas que estamos estudiando, entonces no lo ponemos en primer plano todo eso, ¿no? Sino lo dejamos, lo postergamos, lo ponemos al final, así. Entonces, eso también es impiedad, pues, hermanos, ¿no? Y la ira de Dios viene, pues, contra esa impiedad, hermanos. Y eso genera, pues, esa impiedad genera, pues, injusticia en los hombres. Hay injusticia de los hombres, dice, ¿no? Que detienen, también aquí aclara que detienen con injusticia la verdad. O sea, la verdad, ¿cuál es, pues, hermanos? La verdad es lo que dice Dios, pues es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces, y por eso hay mucha gente que no habla lo que dice la Biblia, sino dice lo que dice el hombre. Ya hoy en día, pues la gente, ¿qué dice el hombre? Pues no, esto del homosexualismo, todo esto, no del aborto. Ya pues eso, hasta en su constitución, sus leyes lo ponen, ya así, eso se tiene que, o sea, eso es, pues, o sea, ya no van con la verdad, sino con la impiedad. Y entonces viene injusticia, ¿no? Y la verdad ya no está, pues, ahí, ya no está la verdad, está la mentira más bien. Porque lo que de Dios se conoce, ahí está, hermanos, esto, la respuesta que decía para Raúl. Porque lo que de Dios se conoce, hermanos, les es manifiesto. O sea, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hermanos, a todo el ser humano que aparece en esta tierra, Dios se lo ha manifestado. Y a nosotros también, ¿no? Desde lo que hemos nacido, Dios se nos ha manifestado de que Él existe. Nadie tiene excusa ni justificación para decir que no sabía yo, no. Sí sabíamos, hermanos, desde lo que uno nace, sabe, ¿no? Porque solamente, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra esto? Dice, porque las cosas invisibles de Él, ahí está, las cosas que son invisibles de Dios, ¿no es cierto? Su eterno poder, su deidad, ¿no? Que es Dios, se hace pues claramente visibles desde la creación del mundo, hermanos. Ahí está visible. En la creación, ahí pues nos está diciendo que hay un Dios, ¿no? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así se entiende, hermanos. Las cosas, uno mira nada más lo que está creado, lo que uno ha sido creado también, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí pues uno no puede tener dudas de que hay un ser creador que es Dios, ¿no? Entonces uno se hace nomás el que dice soy ateo, el loco se hace no el que no quiere entender. Entiende perfectamente esa persona que se dice ateo también de que hay un Dios, ¿no? De modo que no tienen pues excusa. Ahí está, hermanos. De modo que no tiene excusa. Nadie tiene excusa en esta tierra, hermanos. Nadie, ni los incas, ni los griegos, nadie. A veces uno trata de justificar, ¿no? A la gente, ¿no? Busca. Todos conocen, ¿no, hermanos? De que existe Dios. Aquí está diciendo claramente. Y la ira de Dios justamente viene por eso, por esa gente que se quiere excusar, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está la razón, hermanos, el humanismo, lo que los franceses hicieron ahí en su revolución, hermanos, recuerdan que hubo una revolución y todo. Ellos han puesto a una mujer no prostituta ahí como la diosa de la razón, su diosa. No existe Dios, dice, no. ¿Quién ha dicho la semana de 7 días? ¿Qué? Lo cambiamos a 10 días, lo han cambiado a 10 días, hermanos. ¿Quién podía vivir con semanas de 10 días? No podían, pues, hermanos. Y al final todo lo que decían ellos les ha ido en contra de ellos porque las guillotinas que tenían, ellos mismos han sido guillotinados, ¿no? Allí han muerto, pues como hemos estudiado la historia, ¿no? Así de Amán, de Esther, todo. Entonces, eh, hermanos, se envanecieron en sus razonamientos. Hermanos, ¿qué cosa nosotros hacemos ahí razonando nosotros nuestros razonamientos? Si no tenemos que guiarnos por lo que dice Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué dice Dios de la parte económica? ¿Qué dice Dios de la alimentación? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios? Tenemos que guiarnos por lo que dice Dios, hermano, no por nuestro razonamiento. La gente se razona y dice, no, esto puede ser así, sí, no, sí, hay que, también pues no, esto puede ser así también, que la gente se pueda, varón con varón se pueda casar, sí, tantas cosas, o sea, lo que el hombre empieza a pensar, ¿no es cierto? El hombre genera sus ideas. Y la gente acepta lo que el hombre dice y no lo que Dios dice, ¿no? Y la Biblia lo consideran como obsoleto, ¿no? Como Roma papal, ¿no? Y su necio corazón, dice, ¿no? Fue entenebrecido. Por eso, si nosotros somos así, necios, estamos buscando, estamos guiándonos por lo que, la razón, entonces estamos pues en la oscuridad, profesando ser sabios, ¿no? Podemos profesar, pero se hicieron necios. ¿Por qué estamos siguiendo mandamiento? Porque uno esté siguiendo mandamiento de hombre, pues. Y cambiaron pues la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es lo que sucede, pues el hombre, ¿no? Hace, ¿no? Dios que es invisible, no lo vemos y es incorruptible. Entonces, ¿qué? Lo hacen pues una imagen corruptible, hermanos. Lo hacen de diferentes maneras, una estatua de esto. Al cerro le dicen que es Dios, el Apus, los Apus, que esto, aquello es la cultura. Y entonces, y así la gente, ¿no? Sí, bueno, la gente, ¿no? Ahí está en eso. Y también hacen pues, ¿no? Así, dicen a Dios como Aarón hizo pues un cuadrúpedo que era un becerro de oro. Este es el Dios que nos ha sacado de Egipto, dice. Es de las culturas, pues, ¿no? Aves y de reptiles, por lo cual también, entonces, ¿qué pasa? Dios dice, los entregó pues a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces el enemigo está en eso, ¿no, hermanos? Con la razón, a través de los medios de comunicación, nos lleva, ¿no? A someternos, ¿no? A esos a ese sistema, ¿no? De engaños humanos, ¿no, hermanos? Y entonces uno es atrapado en eso y al final deshonra pues sus propios cuerpos, dice, ¿no? Y a veces uno cuando ya cae al fondo, entonces se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, eso, Dios deja en libertad, porque hay un libre albedrío, hermanos, ¿no? Entregó, pues Dios dice, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues hermanos. Eso es lo que sucede, hermanos, ¿o no? Honrando a Dios, como dice, honrando y dando culto a las criaturas, ahí está, hermanos, al hombre, a lo que dice el hombre, antes que al Creador, hermanos, el cual es bendito, pues, por los siglos. Amén. Bueno, ahí está el libro de Romanos, hermanos, que de igual manera está hablando que el Apocalipsis. En Apocalipsis 14, 9 al 10 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado. Está hablando de la ira de Dios, hermanos, ¿no? ¿Para quiénes? Para los que tienen la marca de la bestia, adoran a la bestia, ¿no? Y tienen su marca que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto es un mensaje de amor, hermanos. No es
de que aquí Dios quiere infundir miedo o no, no, sino aquí es un asunto serio que Dios va a hacer esas cosas, la ira de Dios se va a manifestar y se está manifestando ya, hermanos, no quiere Dios que suframos esas consecuencias. Todos estamos libres para decidir de qué lado queremos estar, ¿no es cierto? ¿A quién vamos a adorar? Bueno, adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. No es solamente eso también, pues hermanos, ¿no? Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales, pues hermanos. O sea, lo que estamos diciendo. Estamos adorando cada día, cada instante de nuestra vida, hermanos, ¿no? Como dice aquí, hermanos, ¿a quién somos leales? Pues a lo que dice el ser humano, a lo que pensamos nosotros mismos, a mi opinión o a lo que dice Dios, hermanos. Entonces estamos adorando así cada día, cada instante estamos adorando al hombre o a Dios, ¿no? Eso dice, adoramos a aquello a lo que en última instancia somos pues leales. ¿A qué somos leales? Cuando consideramos quién es nuestro creador y lo que ha hecho por nosotros al rendirnos, no, al redimirnos, dice, ¿no? Cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos o comprarnos, ¿no? Por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece ser adorado. ¿Sí o no, hermanos? Es un asunto de darse cuenta nada más, hermanos, ¿no? Que hay un creador que nadie lo puede negar. Y también está el Señor Jesucristo, que todo el mundo sabe, ¿no? Aunque unos creen y otros no creen, pero es histórico, es que el Señor Jesucristo nadie lo niega, ¿no? Entonces, lo que ha hecho también está bien claro, hermanos. Entonces, hermanos, al entender todo ello, entonces nos damos cuenta pues que el que se merece adoración es pues el Creador, es nuestro Señor Jesucristo pues que ha dado su vida por nosotros. Todo lo demás, hermanos, es idolatría, todo lo demás es idolatría. Tal vez esto ayuda a comprender pues las severas palabras de Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no está conmigo, dijo el Señor Jesucristo, está contra mí. Ahí está claro. El que no está conmigo, si no está uno con Cristo, no estamos con Cristo, estamos contra Él, hermano. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Hermanos, reflexionemos nosotros que estamos en esta sala. Reflexionemos nosotros. Reflexionemos, hermanos, con nosotros, porque si nosotros, como dice David, meditamos día y noche en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, dice que la consecuencia de eso debe ser nuestra vida como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto cada día, da su fruto cada día. Si no está así nuestra vida, hermanos, ¿qué somos? Somos como la paja que arrebata el viento que no sirve para nada. Para el fuego sirve la paja, ¿no? El polvo, ¿no? Entonces, el que no está conmigo, el Señor está diciendo, no, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Las palabras bien claras, ¿no? Los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad, hermanos. De estar o no estar con el Señor. Porque al final a las vírgenes que se pierden, hermanos, recuerdan que Él les dijo, no les conozco, porque ustedes no han estado conmigo, pues, ¿no es cierto? El asunto es entonces estar con el Señor, hermanos, que podamos estar con el Señor. Voy a pedir aquí, a ver, algún hermano que nos despide, el tiempo nos ha ganado. Voy a ver si algún, hermano, voy a pedir, a ver, aquí, ¿quién nos va a despedir? A ver, ¿quién nos ha despedido en oración? Alguien que sea nuevo, que pueda orar por nosotros. ¿Quién quisiera orar? Agradecer a Dios, hermanos, estudiamos cada día la palabra, que Dios nos dirija, que nos ayude, hermanos. Ujú. A ver, hermano, a ver, voy a poner un nombre, si puede, bien, pues hermanos, no, y si no, no también. Hermana Flor, ¿estás con nosotros? ¿Estás escuchándonos? ¿Puedes orar, hermanita Flora? Así, debe estar ya. Es la hora. Hermana Francisca. Hermana, buenos días. Sí, Ahí está está, escuchando, hermana no puedo. Flora. Ore, hermanita, despídanos en una oración, hermanita, con una oración para que todos Hermana, oren. muchas gracias.
Hermanita, por favor. Padre amado que estás en los cielos, Señor, en esta mañana estamos agradecidos porque hemos entendido una vez más tu palabra. Señor, también estamos agradecidos por el amanecer de esta mañana, eh, por tu cuidado, por tus milagros que haces en mi familia, porque cada día sentimos tu presencia a través de los cuidados cuando viajamos. Y también, Señor, te agradecemos por esta lección que hemos aprendido, que andemos, Señor, en ti, que no confiemos en el humanismo, sino en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das tus bendiciones. Esta mañana te suplicamos que nos cuides, nos protejas. A todos, Señor, nuestros hermanos que están en el sur, a nuestros familiares. También vamos a salir a recibir tus bendiciones. Señor, ayúdanos a compartir tu palabra a todos los que nos encontremos hoy día y demos tu mensaje, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Flora. Muy bien, hermanito, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Dios